creo que ha habido dos argumentos que se han utilizado por parte del señor Iglesias a la hora de pedir un gobierno de coalición. La primera tenía que ver con la supuesta desconfianza que tiene en el Partido Socialista en la acción de gobierno. Y tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio. Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Audiencia en Marivent, en el Palacio de Marivent, entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Primera vez, por cierto, que un rey de España recibe al presidente en funciones en el Palacio de Marivent, es decir, durante las vacaciones de verano del jefe del Estado. Palabras de Sánchez contra Pablo Iglesias. Ya hemos venido contando en los últimos días que el distanciamiento entre PSOE y Podemos es cada vez mayor. Después de esa segunda votación de investidura, en la que Sánchez no lograba tampoco ser investido presidente del Gobierno, la oferta del PSOE a Podemos ha desaparecido de la mesa. Vuelta a empezar, el reloj está en cero y los puntos de partida ahora mismo están bastante alejados. Los socialistas no quieren oír hablar de Podemos dentro del Ejecutivo. Aún queda mucho tiempo porque estamos a 7 de agosto y la votación de investidura se va a realizar por tercera vez el día 23 de septiembre. Queda aún mucho verano y el encuentro hoy con Su Majestad Felipe VI es significativo en tanto en cuanto el propio rey dijo hace unos días que habría que evitar elecciones a toda costa y esta circunstancia no parece probable que Sánchez la quiera evitar, sino todo lo contrario. El líder socialista, arropado por las encuestas, especialmente la del CIS, quiere ir a esa fecha del 10 de noviembre, elecciones generales, porque entiende que su partido obtendría un resultado mejor que el que cosechó el pasado 28 de abril en esas elecciones generales. Antes de acudir a Palma de Mallorca, Pedro Sánchez en Madrid por la mañana se reunía con distintos colectivos de la industria y del turismo en una ronda de contactos que Sánchez lleva desde la semana pasada reuniéndose con distintos agentes sociales del campo de la industria, del turismo, ONGs también esta semana, ecologistas, etcétera, etcétera. Una manera de, demostrar que el Partido Socialista es sensible a estos grupos de presión de la izquierda, que el PSOE se compromete a asumir en su programa todas estas medidas, de tal manera que Podemos no le pueda acusar de no ser la verdadera izquierda. Carmen Calvo también ha hablado en el día de hoy, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, dice que habrá que encontrar una solución para evitar las urnas. No sabemos si realmente la vicepresidenta del Gobierno en funciones lo dice con sinceridad o sencillamente está interpretando un papel, porque Sánchez lo que quiere en realidad es que vayamos a las elecciones del 10 de noviembre. Todos los grupos parlamentarios, primero hagamos caso de las urnas, que han dicho que es Pedro Sánchez el líder más votado, el líder en este momento con mejor valoración de todo el espectro de la política española, y el Partido Socialista el vencedor de esas elecciones. Si hacemos caso a las urnas, encontraremos salida a esa situación. Lo de trasladar o lo de escurrir la responsabilidad que tiene que asumir también el Partido Popular y Ciudadanos si no quiere nuevas elecciones, desde luego no pasa por cada una de las propuestas, a cada cual más disparatada de las últimas 48 horas. Apartar al líder mejor valorado y más votado de unas urnas de hace apenas 3 meses es desvariar mucho en democracia. María Jesús Montero, la titular de Hacienda, también se ha referido a esta cuestión, señalando a Ciudadanos, a Partido Popular de este bloqueo, que esta situación no tiene ningún sentido. Pero yo espero, que de aquí a que pasen una semana o algún mes podamos tener ya en España un gobierno a pleno rendimiento, porque esta situación es absurda. Aquellos que no tienen alternativa tienen que dejar
que la posibilidad que los ciudadanos han visto de que el Partido Socialista gobierne los próximos 4 años se haga realidad. Es que sería absurdo bloquear por bloquear. Si uno bloquea es porque tiene una alternativa, si no, no tiene sentido el bloqueo. Y creo que eso es lo que estamos intentando expresar. En el día de ayer, Vox registraba una serie de preguntas, una batería de preguntas al Gobierno. Lo ha vuelto a hacer en el día de hoy, en esta ocasión dirigidas en concreto a Pedro Sánchez, para que aclare los posibles beneficios que ha podido otorgar a terroristas de ETA encarcelados. Lo hacía Macarena Olona, la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados. A propósito de este partido, quien ha cambiado su parecer es el periodista Jiménez Los Santos, que otorgaba una entrevista en el diario ABC y ya no se refería a Vox con los insultos que le ha venido dedicando en los últimos tiempos, cuando, y esto es muy importante, aún no estaba cerrado el acuerdo en la Comunidad de Madrid. En algunos sitios ha habido bastante nerviosismo porque no saliera adelante el gobierno de Díaz Ayuso, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pues ahora, con ese acuerdo ya en el zurrón, Jiménez Los Santos dice esto de Vox. La izquierda es más violenta que en la Guerra Fría. Vox es un partido conservador español, nacido del fracaso del Partido Popular en Cataluña. Tiene ingredientes clásicos como la unidad de España y sus raíces cristianas, y aspectos modernos e interesantes como la lucha contra las leyes de violencia de género y la memoria histórica. Abascal es un líder nacional potente. Con Rivera no se puede contar para nada que no sea Rivera. Ciudadanos tienen que entender que no liderará el centro-derecha contra Vox y el PP. Cuando cayó el muro, la derecha dejó de luchar, y hoy no hay una propuesta alternativa a la izquierda como la hubo con Reagan o Bush padre. Marcos de Quinto, fichaje estrella de Ciudadanos, diputado del partido de Albert Rivera. Le han entrevistado esta mañana en la cadena SER y le han preguntado por Vox, que definiera al partido de Santiago Abascal. Esto es lo que ha dicho. Nosotros somos centro. Le pregunto por Vox. Nosotros somos centro. Yo creo que el PP es centro-derecha. Define a Vox. Si no es centro-derecha, pues a lo mejor es derecha. A lo mejor es una derecha fuerte. Pero no sé. Yo lo que creo es que sí, Podemos es absolutamente ultraizquierda. Eso sí lo sé. Estaban ahí los periodistas de la cadena SER intentando sacarle el titular a Marcos de Quinto que Vox es ultraderecha o extrema derecha. Todo lo que ha dicho, lo más, es que es derecha fuerte. Vamos con otros asuntos. Ayer les contábamos la polémica suscitada en Andalucía, o mejor dicho, la indignación que siente parte de la izquierda y de grupos feministas por la campaña que ha emprendido la Junta de Andalucía contra los malos tratos. Contrataban a modelos, a actrices, para que apareciesen en unos carteles y prevenir la violencia de género, la violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar. Esto no gustó nada a la izquierda y hoy la vicepresidenta del Gobierno en funciones, doña Carmen Calvo, ha dicho que España es una sociedad machista. Somos seguramente el único caso, por lo menos en Europa, de país que tenemos un pacto de Estado en el que las fuerzas políticas, los poderes públicos, las instituciones, la sociedad en general, también la labor importante de los medios de comunicación, nos hemos comprometido para sensibilizar a una sociedad que sigue siendo sexista y machista y que la violencia de género es el rostro más cruel de la desigualdad todavía entre hombres y mujeres. El machismo campa a sus anchas, desde luego. Vamos a recordar de esa campaña de la Junta de Andalucía que no ha gustado para nada en algunos puntos de la izquierda y del feminismo oficial. Vamos a recordarla. Ellas han sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte. Con la implicación de todos y todas, la violencia de género tiene fin. Denuncia. Vive. ¿Será que en el fondo lo que no pueden tolerar y lo que no les gusta un pelo es que otras formaciones políticas denuncien la violencia contra la mujer? Entienden que es una bandera propia de la izquierda y que nadie puede arrogarse la capacidad de decir que agredir a una mujer está muy mal. Ellos solo pueden hacerlo. Esta viñeta publicada en el diario ABC de Puebla nos ha gustado muchísimo porque retrata muy bien a la señora Carmen Calvo
dice lo siguiente esta viñeta: la lucha de la violencia contra la mujer también es solo nuestra. Bonita. Pues lo decimos muchas veces sobre los viñetistas, caricaturistas del diario ABC, que muchas veces una viñeta, una imagen, un dibujo explica bastante mejor que palabras y vídeos de los políticos la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues esta viñeta de Puebla en el diario ABC lo retrata a la perfección. A la señora Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. Nosotros hemos querido sacar los micrófonos a la calle, lo ha hecho nuestra compañera Irene, a preguntar si en la sociedad española hay machismo. Pues tenemos que decir que nosotros no manipulamos estas encuestas que hacemos a pie de calle, y la respuesta ha sido la siguiente, vean. Vivimos en una sociedad machista, se ve las 24 horas del día, se ve. A día de hoy me parece que ha mejorado bastante en el sentido de que ya no me parece que es tan machista como era antes. Sin embargo, creo que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos gestos que ves en los medios de comunicación, en las noticias, en la sociedad, en la calle mismo. Yo creo que sí, que algo de machismo sí que tenemos. Sí, yo creo que sí, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la política. En España, por ejemplo, no vamos a ver una presidenta del gobierno en muchísimos años. Creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía quedan muchos pasos por dar. Y el problema es que mucha es estructural y no nos damos cuenta, estamos muy habituados a ello. Quizá en educación durante varias generaciones la hemos ido recibiendo, transmitiendo. Creo que en la educación habría que hablar sobre el tema, se tendrían que poner medidas muy pronto, a muy pronta edad, quiero decir, para que bueno, pues todos aprendemos a vivir en un ambiente en el que bueno, pues que no tiene que existir ese tipo de tratamiento hacia ninguna persona, ni hacia la mujer ni hacia nadie. Que desde el colegio se les eduque con igualdad, tanto varón como mujer. Tenemos pruebas todos los días de que es así. Violencia de género y demás, que son ya casos absolutamente extremos, ¿no? Que reflejan ese machismo diario. O sea, es muy triste. Cada vez hay menos gente, de decir. Cada vez parece que van evolucionando muchísimo más las personas, pero sí que es verdad que todavía sigue ahí. Y que lo peor es que nosotros lo tenemos muy normalizado. Es muy cierto que está muy normalizado por nosotras, es con lo que nos hemos criado y educado. Bueno, si les parece la sociedad española machista, que viajen un poco y luego que nos cuenten. Vamos a ver la iniciativa, la propuesta de Compromís, ese partido nacionalista valenciano, que es el satélite de Esquerra Republicana. Ya sabemos que los nacionalistas catalanes están extendiendo sus tentáculos en Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Compromís, que además es un partido de la izquierda, como Esquerra Republicana, ha propuesto sancionar a quienes hablen de violencia intrafamiliar. Es decir, Vox lleva en las instituciones desde el pasado mes de diciembre, cuando llegó a la Junta de Andalucía. No está en el gobierno, pero está con 12 diputados en el Parlamento andaluz, y una de las cosas que puso Vox encima de la mesa, que antes era un tema tabú o directamente era consenso entre Podemos, desde Podemos hasta el Partido Popular, todos los partidos estaban de acuerdo con la ley contra la violencia de género, que recordemos rompe el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Estaría muy bien que los que nos han respondido hoy conociesen también este aspecto. Pues Compromís propone sancionar a quien hable de violencia intrafamiliar en lugar de hablar de violencia machista o terrorismo machista, que es lo que ellos quieren que nosotros digamos, pero lógicamente no lo vamos a hacer. Vean. Compromís aboga por considerar delito la negación del terrorismo machista. Continúa la polémica referente a la violencia intrafamiliar. El partido quiere que la banalización o el negacionismo del machismo sean tipificados como delito grave. Es la nueva propuesta que la formación nacionalista ha llevado al Senado. Y con ello pide modificar el Código Penal o declarar incluso el estado de excepción por terrorismo machista. Carles Mulet, senador de la coalición valenciana, ha puesto de ejemplo a la mismísima Junta de Andalucía, encabezada por el PP junto a Ciudadanos y Vox. Y la propia Junta ya había creado revuelo esta semana con una campaña creada con fotografías de un banco de imágenes, y que además han sido denunciadas por las propias víctimas, al considerar que no se corresponden con la realidad. La pregunta que han registrado desde Compromís es directa para Pedro Sánchez. Quieren saber cómo va a evitar que ciertos gobiernos autonómicos paralicen con el terrorismo machista. Pero los tiempos y la sociedad
plantean una reforma de la ley para que proteja a todos por igual en contra de la violencia doméstica, una realidad que concierne a todos los miembros de la familia. Cambiamos de asunto a propósito de la inmigración ilegal. Siempre en verano, es verdad que en julio y en agosto especialmente, la llegada de embarcaciones, de pateras a nuestras costas es más habitual. Y en el día de hoy vamos a empezar por lo que ha sucedido en la provincia de Cádiz. La playa del Palmar ha llegado una patera a una hora en la que había muchísimos bañistas. Están viendo el helicóptero de la Guardia Civil que estaba realizando labores de seguimiento de esa embarcación, y los inmigrantes ilegales, al poner un pie en tierra española, pues han tratado de huir para evitar ser detenidos por esos agentes de la Guardia Civil. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Casualmente, quien se encontraba en esa playa gaditana es nuestra compañera, la jefa de realización de esta casa, Beatriz Pérez Fajardo, con la que ya tenemos conexión. Beatriz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué has podido ver? Porque ya la información que nos ha llegado es que una patera desembarcaba en esta playa del Palmar, en Cádiz. Sí. No sabemos con exactitud cuántos eran. ¿Tú qué has visto? Pues es alucinante porque estoy en una playa, en una parte de la playa del Palmar, como has dicho, pero es bastante calmada y de repente hemos empezado a escuchar helicópteros, ha empezado a gritar la gente, una patera, ha empezado a correr todo el mundo, que es curioso porque la primera reacción de la gente ha sido empezar a coger botellas de agua y toda la comida que podían para llevársela, deben de estar bastante acostumbrados por aquí, por la zona, y nada, pues justo ya llevaban sobrevolando la zona los helicópteros como media hora, y ha sido pisar tierra firme y corriendo, han empezado a meterse tierra hacia adentro, han empezado a despistarse cada uno por un lado, y es también, me ha llamado la atención porque había división entre la gente que estaba en la playa. Algunos les intentaban ayudar a despistar a la Guardia Civil y les decían por dónde tenían que correr, o pues como hemos visto en el vídeo, no corras para pasar desapercibidos, o les decían que se metieran en el agua porque ahí es donde no les iban a poder ver, y luego otra parte les iba diciendo a la Guardia Civil por dónde se habían escapado, ¿no? Porque han podido coger pues a 4 o 5 y el resto en un primer momento han conseguido huir, se han ido. En las imágenes vemos el helicóptero de la Guardia Civil y una pareja de agentes. ¿No había más agentes de la Guardia Civil? No, luego han empezado a aparecer... ¿Se han visto desbordados cuando esos inmigrantes han tocado tierra? Sí, porque estaba claro el helicóptero, que luego les habrá podido decir por dónde se han ido, pero en tierra había un par de agentes y luego bastante ayuda para a nivel había como psicólogos y un par de enfermeras, pero claro, para perseguirles no tenían ayuda prácticamente. La reacción de los inmigrantes cuando han llegado ha sido la de huir, no ha habido ningún momento de tensión, me refiero, algún gesto violento, algo así, tú no has visto nada de esto. No, gesto violento no, estaban bastante aturdidos, pues
eso, querían escaparse como pudieran, y había un par que estaban heridos que se han entregado voluntariamente porque se han ido acercando. Ellos podrían haber podido huir, pero uno tenía una brecha en la cabeza y ha ido a que le ayudaran. Beatriz Fajardo, realizadora de esta Casa Intereconomía, muchas gracias en primer lugar por las imágenes, que son tuyas, y también pues por atender a nuestra llamada. Buenas tardes. Lo que necesitéis, gracias, hasta luego. Seguimos adelante y no vamos a cambiar de tema, porque ha llegado a la mesa de la redacción abierta Miguel Gutiérrez. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Javier. Además, otros inmigrantes ilegales han llegado a nuestras costas, no solamente a la playa gaditana del Palmar, también en sitios como Alicante. Sí, Javier, en las últimas 48 horas, 10 pateras han llegado a costas españolas, 7 de ellas a Alicante, 2 de ellas a Murcia, y la última, esa 10ª, ha llegado a Baleares. Unas 87 personas en total que han llegado a nuestras costas, vienen de Argelia. Como ya sabemos que esta época del año, ya casi, agosto, septiembre y octubre son la época en la que los argelinos vienen a nuestras costas buscando Francia, ¿no? Porque tienen ahí una serie de lazos históricos y porque el idioma, pues eso facilita mucho en caso de emigrar a un nuevo país. Sin embargo, no todos ellos han sido detenidos, porque literalmente se les manda a centros de acogida, ¿no, Javier? Pero se está buscando a otros que todavía pues no se sabe de su paradero. Pero esa no es la única noticia, porque tenemos más, ya que en el día de hoy han sido detenidos en Ceuta 48 inmigrantes en la operación llamada Feriante. Esta operación básicamente lo que hace es buscar a los inmigrantes dentro de las atracciones que van de camino de Ceuta, cruzan hacia Algeciras en la provincia de Cádiz, porque se esconden entre las atracciones para conseguir pues acceso a la península. Y claro, han tenido que registrar los policías una multitud pues de vehículos. Estamos hablando de 19 coches que han tenido que registrar, 51 remolques, 48 camiones, para encontrar a estos 48 inmigrantes, que son 15 argelinos, 18 marroquíes y otros 15 menores marroquíes. Estos 15 menores marroquíes han sido llevados a centros de acogida, mientras que a los mayores de edad pues se les ha llevado como es el procedimiento habitual, a los centros de estancia temporal. Ya lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, que hay organizaciones, ONGs, que cooperan con las mafias, que son esos señores que se lucran con el sufrimiento de esta gente, de estos señores que vienen de África, anhelan una vida mejor, algo que es lícito, pero lo que no es lícito es que estas ONGs operen con esta mafia. Le están haciendo el juego a las mafias y son también corresponsables de que muchos de estos inmigrantes mueran ahogados en el mar. El diario La Razón ha entrevistado en el día de hoy al fundador de Open Arms. Vamos a verlo. Embarcar en ningún puerto español. Imagínate, acaban de ser rescatados de un naufragio y huyen de un país en guerra donde, además, sufren atrocidades. Su testimonio recuerda mucho a los campos de concentración nazis. Están un poco escandalizados por la inacción de la Comisión Europea. Habría que identificar a los solicitantes de asilo y refugio que están atrapados en Libia y tener vías legales y seguras para que estas personas puedan usar el derecho a la solicitud de asilo o refugio, porque es un derecho que se tiene. No son las organizaciones humanitarias las que producen el efecto llamada, sino la propia política migratoria de la Unión Europea que fomenta el crimen organizado. Open Arms, ese buque, le hace el juego a las mafias, que son los que se lucran con el sufrimiento de estos inmigrantes africanos. Bueno, Miguel, hemos hecho hoy un estudio, mejor dicho, lo has hecho tú, no lo he hecho yo. Has hecho un interesante estudio precisamente tratando de desmontar las conexiones entre las ONGs y las mafias que operan en el Mediterráneo. Sí, en primer lugar, Javier, para contextualizar un poco hay que ver cuál es el problema que hay con la inmigración masiva a Europa, porque más o menos en este año se prevé, gente que ya ha venido y gente que todavía está por venir, unas 300.000 personas van a venir a suelo europeo desde África. No es de extrañar que se produjera un efecto llamada por aquella acción de Pedro Sánchez de acoger al Aquarius, ¿no? De hecho, la inmigración subió en un 127%, con este efecto llamada que provocó Pedro Sánchez. Y lo que has dicho de que la gente muere en el mar, pues en los últimos 5 años han muerto entre 15.000 y 20.000 personas, lo cual hay que ponerle algún tipo de solución. ¿Quiénes son los Al-Bija Boys? Pues eso vamos, eso que hemos comentado de la cooperación entre las ONGs y la cooperación entre las mafias, pues los Al-Bija Boys
son se autoproclaman la Guardia Costera de Zawiya, que ahora veremos lo que es una región de Libia que está muy cerca de Malta, de Italia y de Grecia. Pero claro, lo que realmente hacen es proveer de inmigrantes ilegales a estas ONGs, véase Open Arms, CI o Médicos Sin Fronteras, sí, que es la versión pues en el agua, ¿no? En el mar. Está formado por un grupo de unos 40 hombres, no son demasiados, con formación militar, todos ellos con sus bien armados, la verdad, y que tienen como comandante a Abd al-Rahman Milad, que es más conocido como el comandante Al-Villa. Y para que veamos dónde está la zona esta, Zawiya, tenemos una imagen de un mapa preparada, ahí la tenemos. Esta es la zona de Zawiya, que como hemos podido ver, pues está muy cerca de Malta, lo cual es perfecto para transportar inmigrantes ilegales. También está muy cerca de Italia, de Grecia y ya en menor medida, sí que hay un poco más de tramo, pues de España. Pero vamos a ver en la siguiente de las imágenes que tenemos preparadas, porque esto de que sean proveedores de inmigrantes ilegales para las ONGs no es una cosa inventada, sino que esto lo dice la ONU. Y aquí tenemos pues ese punto 4 que dice que la Guardia Costera de Zawiya, liderada por Abd al-Rahman Milad, interceptaba inmigrantes y los transfería al centro de detención de Al-Nasar, y para más INRI pues lo que hacen es básicamente los transportan a donde están las ONGs en el mar, y que estas ya supuestamente como si los hubieran rescatado de un naufragio pues los lleven al territorio europeo. Esto es un informe de la ONU. De la ONU, efectivamente. O sea, sobre migración ilegal. Que credibilidad no le falta. Otra de las imágenes que tenemos preparado, la siguiente, esto ya es para demostrar un poco esa unión, ese trato que tienen las mafias con estas ONGs. Sí, eso que vemos a la izquierda de CI, pues es una de las ONGs. Luego vemos al barco de traficantes, que son lanchas rápidas para acompañar básicamente a las embarcaciones llenas, repletas de inmigrantes ilegales para que lleguen a destino. Y fíjate, tenemos incluso dentro de la propia patera uno de los líderes de este grupo, a un miembro de los Al-Villa Boys, que básicamente es pues, los chicos de Al-Villa, que es el comandante, y para que veamos que hay esa unión, ¿no? Que se entienden bastante bien. Siguiendo la siguiente de las imágenes, esta no es la única ONG con la que no se llevan nada mal. Ya tenemos el Alanka 3, que es uno de los barcos de reparto, así lo llaman, de esta mafia, que esta mafia lo que realmente finge ser es como si ellos pararan la inmigración para venir a Europa, ¿no? Como si cogieran a la gente en el mar y la devolvieran a Libia, pero es que justo lo que hacen es lo contrario, se lo dan a las ONGs. Ahí tenemos, por ejemplo, a SOS Mediterráneo, ese pedazo de barco, junto a la embarcación de los inmigrantes, y luego pues a este barco de de esta mafia, ¿no? De tráfico de personas, que la verdad es que es un negocio millonario, porque cada uno de los inmigrantes ha tenido que pagar un montón de dinero para que les trasladen hasta allí. Y la última de las imágenes que tenemos, pues fíjate, Javier, otra vez ese barquito de Al-Villa Boys, los traficantes, con Open Arms, una de las ONGs de la que estábamos hablando, y también con Médicos Sin Fronteras, que serían esas dos que se ven un poquito más al fondo, que también estaban ahí para recoger. Y es que incluso, esto fíjate, son imágenes de Rubén Pulido, este periodista. Sí. Yo diría que es el periodista, es la máxima autoridad en España. Yo no he visto un periodista que sepa más sobre inmigración ilegal que Rubén Pulido. Sí, es uno de sus temas, lo domina a la perfección. Efectivamente, incluso publicó un vídeo en Twitter en el que se ven a los Al-Villa Boys dentro del barco de Open Arms, hablando tranquilamente con ellos, y ellos con las metralletas, o sea, tan tranquilos como si nada ocurriese. Por lo tanto, viendo este tipo de cosas que se hacen, no es tan, pues parece que Salvini no está tan loco con lo que hace, ¿no? Con esas medidas que toma para parar, en primer lugar, ese trato de las mafias y las ONGs, para pararlo de alguna forma, porque se ve, como en estos casos que hemos puesto sobre la mesa, que pues están colaborando. Y Abascal, el líder del partido Vox, pues ha demostrado que, ha dicho que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Que lo que hay que hacer es recibir a esos inmigrantes y una vez vengan, pues enviarles de vuelta a casa, pero también, que hay que penalizar esto de alguna forma, Javier. Ponemos las cosas en contexto. Ayer nuestra compañera Miriam Olivas nos explicaba lo que había aprobado el Senado italiano. Lo ha comentado Miguel. El vicepresidente de Italia es Matteo Salvini, ministro del Interior también. Polémico porque él proponía endurecer las leyes contra la inmigración ilegal. Eso lo proponía, pero es que luego el Senado lo ha ratificado. Ha endurecido Italia
algunas de esas medidas para frenar, para evitar la llegada a los puertos italianos de esos buques, de esas embarcaciones que transportan inmigrantes ilegales. Esta era la reacción de Santiago Abascal en las redes sociales. Este es el único camino: reforzar las fronteras, multar e ilegalizar las ONGs que colaboren con las mafias y repatriar inmediatamente a los ilegales. Y Javier, hablando de noticias del día, la Barcelona de Ada Colau, esa Barcelona que se ha convertido en un sitio totalmente inseguro, pues se ha vuelto a producir un robo. Se ha producido un robo de 3 menores de edad de origen marroquí, los llamados ménanos, menores no acompañados. Pues como ya es costumbre en Barcelona, pues a un turista le atracaron, le robaron el móvil y se dieron a la fuga. Bueno, le robaron el móvil y además con intimidación, a punta de navaja, Javier. Total, que un bombero que pasaba por allí fuera de servicio se puso a perseguir a los 3, consiguió pillar a uno de ellos, pero es que uno de ellos se defendió y le clavó una navaja en la espalda. Luego finalmente llegaron los Mossos de Escuadra y ya pues detuvieron al chico y se dieron cuenta pues que era uno de estos menas que estaba efectivamente bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, habrá que replantearse a lo mejor este asunto de los menores no acompañados, Javier. No es la primera vez, Miguel, lo hemos comentado muchas veces en la redacción abierta de Rafa o aquí en la nuestra de por la tarde. El aumento de la criminalidad en Barcelona desde que la señora Ada Colau es alcaldesa de la capital catalana. Puso la alfombra, y nunca mejor dicho, a los manteros para que pudiesen vender productos ilegales, en fin, esta gente que son controlados por mafias. El hecho de que se pudieran poner a ocupar, por un lado, el espacio urbano y, por otro, a menoscabar, a perjudicar gravemente el comercio local. Esos señores que pagan impuestos, que se levantan pronto porque cada mañana tienen que sacar adelante su negocio. Pues lo que ha convertido Barcelona Ada Colau es una ciudad cada vez más insegura. Hablando de inseguridad, este hecho no es que pase habitualmente, pero tenemos que informar de lo que ha ocurrido en una playa de Huelva, en Punta Umbría. Policías municipales de esta localidad onubense requerían la mercancía a vendedores ambulantes. Ya saben que en algunas playas ven especialmente las de Andalucía, ven a vendedores irregulares, ilegales, vendiendo bebidas de todo tipo, también comida, y se acercaba el jefe de la policía local en Punta Umbría, acompañado de 3 o 4 agentes más, y recibía 3 puñaladas por parte de este vendedor ambulante de etnia gitana, por cierto. Vean. Este es el momento en el que un vendedor ambulante agrede con un arma blanca a un policía local en la playa de Punta Umbría. En una operación contra la venta ilegal a pie de costa, los agentes se disponían a requisar los productos para evitar su comercio. Entonces, el vendedor ilícito asestaba 3 puñaladas a Antonio Garrido, el jefe del cuerpo. Los hechos han ocurrido esta misma tarde, alrededor de las 2, en la zona del Chiringuito del Loro. El vídeo lo ha publicado la propia policía en su cuenta de Facebook. Tras el intenso forcejeo entre el violento y el agente, el vendedor se abalanzó y desplegó su navaja, apuñalándolo en diversas ocasiones. En ese momento, el resto de compañeros del policía intentaron reducirlo. Fuentes del ayuntamiento de la localidad onubense indican que el vendedor carecía de licencia y ahora se encuentra detenido y el herido en el hospital. Hechos como este de venta ilegal suponen un riesgo para la salud pública, ya que normalmente los productos alimenticios que se ofrecen no se mantienen en las condiciones oportunas, sumándole las altas temperaturas a las que son sometidos sin ningún tipo de control. Seguimos con más información. Patricia Tenorio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, luego iremos con la información que nos trae Patricia Tenorio, porque saben ustedes que la manada de Bilbao tuvo la semana pasada 6 detenidos, de los cuales 2 permanecen en prisión provisional, los otros 4 están en libertad con cargos, a la espera de que se celebre ese juicio. Violaron, presuntamente, a una menor, a una joven de 18 años. No era menor, efectivamente. Joven de 18 años en Bilbao. Antes de eso, comentarles que un magrebí con antecedentes ha atacado y ha robado a una anciana de 87 años en Barcelona. Y otra noticia, de Barcelona nos vamos hasta San Sebastián, a contarles que un joven ha sido detenido por una agresión sexual a una menor en la ciudad guipuzcoana.
Patricia, este caso creo que ha sido en una casa ocupa además, ¿no? Eso es, parece que está ya a la orden del día, cada vez hay más agresiones sexuales en grupo, a menores o no menores, pero parece que las agresiones sexuales en manada, como ya lo hemos llamado los medios de comunicación y el resto de personas, pues que todo el mundo ahora habla de esto, y como no paran de salir nuevos casos. Por ejemplo, te comentaba hace un momento que la última hora es que han detenido a 5 franceses por agredir sexualmente a una turista noruega, también menor, en Benidorm. Un caso nuevo. No salimos de uno cuando nos metemos en otro. Prácticamente todos los días tenemos que informarles y lamentar este tipo de actos. Llevamos muchísimas agresiones sexuales en este año 2019. Este es el caso de San Sebastián, ese detenido por esa presunta agresión sexual a una menor en una casa ocupa. El investigado ha sido puesto a disposición judicial y en estos momentos se encontraría en la sede del juzgado de guardia de la capital guipuzcoana. Además, a propósito de lo que sucedía en Bilbao, esa manada argelina, Patricia, hemos conocido... Sí. Bueno, estos son imágenes de un grupo feminista, bueno, vamos a 15-20 personas que se han manifestado en la puerta del Ayuntamiento de San Sebastián por esta agresión sexual que acabamos de relatar. Volvemos a la manada de Bilbao porque hemos conocido que el cabecilla de este grupo es alguien apodado El Búho. El Búho, y muy conocido por la policía local, por la Ertzaintza, se llama Mohamed Sheif, tiene 18 años y, como les digo, era un conocido por la policía de la zona porque tiene antecedentes penales, antecedentes por robar. Parecía que tenía un poco de afición a los móviles, a robar móviles ajenos, y también una de sus aficiones es irse de fiesta. ¿Qué hacía al irse de fiesta? Pues se aprovechaba de las mujeres e incluso de los hombres borrachos, que estaban indefensos, para robarles. También la policía hace menos de un mes decía que le había tenido que detener por una pelea a la salida de una discoteca en Bilbao. Tiene tan solo 18 años, es de origen marroquí y lleva solamente, menos de un año en Bilbao, y ya vemos la que está liando. Él está detenido junto a otra persona, junto a otro de los detenidos, porque la chica a la que agredieron en el Parque Echevarría en Bilbao la pasada semana sí pudo identificarles perfectamente, pero a los otros 4 no han podido hacerlo y por lo tanto están en libertad provisional, pero tienen que ir a firmar, como bien has dicho, todos los días a ese juzgado. Pero a mí me llama muchísimo la atención la desfachatez, la poca vergüenza con la que les hemos visto hablar a los medios de comunicación mofándose de argelinos, drogas, alcohol, fiesta, agur. No hay palabras para describir la forma en la que están tratando esta situación tan delicada para esta chica, que sí, que están en libertad, pero todo está por ver todavía. Pues vamos a ver ese... Vamos a ver si es el búho y por qué le llaman el búho. Él es Mohamed Sheif, alias El Búho, de 18 años y el cabecilla de la llamada manada de Bilbao. Está en prisión acusado de violar a una joven de 18 años. Ella le conoció por redes sociales y quedó con él, pero apareció con 5 hombres más que presuntamente la violaron. Ella le identificó. ¡Sois una basura! ¡Escoria! Un apodo por el enorme tatuaje que lleva en el cuello con la imagen de este ave. Muchos agentes de la Ertzaintza y policía municipal le conocen bien por su historial delictivo. Aunque lleva solo un año viviendo en Bilbao, los agentes han tenido que lidiar con él en varias ocasiones. La penúltima hace alrededor de 2 meses, cuando se encontraba en los alrededores de un local de ocio nocturno en el que se estaba produciendo una pelea. De origen marroquí y nacionalidad holandesa, entre su largo historial de robos destacan su fijación por los teléfonos móviles, especialmente de fiesta, una de sus aficiones, cuando aprovecha para asaltar a despistados y borrachos, siempre con un papel de líder o cabecilla. Libertad, vive libertad, El búho, un delincuente con antecedentes que continuaba en la calle. Y una cosa que apuntar, Javier, Mohamed Sheif, este que acabamos de ver, el búho, era la persona con la que había quedado esta chica, a la que supuestamente le han agredido sexualmente, en el parque, porque se habían conocido por redes sociales, y al aparecer ella en el parque, y aparecer no él solo, sino con otras 5 personas más,
es cuando intenta huir, uno sale a la carrera, la captura, digamos, y en unos arbustos es donde cometen esa agresión sexual, pero había quedado con Mohamed Sheif, digamos que es el cabecilla, el líder, una vez más, de todas sus hazañas. Patricia Tenorio, muchísimas gracias por toda la información y por este vídeo, magnífico perfil sobre quién es el búho, es líder de la manada argelina de Bilbao. Hasta mañana, Patricia. Hasta mañana. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Formentera, pero para hablarles de los larguísimos tentáculos que tiene el separatismo catalán. En esta isla, preciosa isla, Formentera, por cierto, han celebrado un concierto para, por un lado, amenazar al juez Marchena y, por otro, realizar un acto de apoyo a los golpistas del 1 de octubre de 2017, los golpistas separatistas catalanes. El concierto, están viendo la imagen, además fue nudista. Hablando del rodillo separatista en Cataluña, no es la primera vez que van profiriendo amenazas y los últimos que las han sufrido son Santiago Abascal de Vox y el señor Alberto Tarradas, que es el presidente de Vox en Gerona. Vean la pintada que les han dedicado. Esta es la cuenta de Twitter del propio Alberto Tarradas. Decimos, presidente provincial de Vox en Gerona. Dice, los golpistas filoetarras vuelven a amenazarnos a Abascal y a mí con sus apareados asesinos. La España viva no se achanta ante los totalitarios, tomaremos medidas. Y ahora vamos a ofrecerles una imagen. No ha sucedido en Cataluña, no ha sucedido en el País Vasco, ni siquiera en eso que los separatistas catalanes llaman los países catalans. Nada de eso. Ha sucedido en Zaragoza. Un piragüista sevillano acudía a recoger su medalla tras ganar una competición ataviado con la bandera de España. Pues bien, no le concedían la medalla precisamente por ir con la rojigualda colgada, como lo están viendo ahora mismo en estas imágenes. Y esto ha ocurrido en Zaragoza, no ha ocurrido en la Cataluña interior, no ha ocurrido en un pueblo guipuzcoano. Se ha tenido el chaval que quitar la bandera de España, no le dejaban recoger de esta manera la medalla que había logrado. En plano internacional nos marchamos hasta México. Son muchos los amantes de las series que han seguido con atención y con entusiasmo La Casa de Papel, una serie que recrea el robo en la Casa de la Moneda de Madrid, de España. Y resulta que en México unos ladrones han logrado robar un importante botín en la Casa de la Moneda en México. Vean este vídeo. Como si de una serie de ficción se tratase, en la Ciudad de México, 3 jóvenes han asaltado la Casa de la Moneda. Han sustraído alrededor de 1.500 piezas de oro que, según las autoridades, están valoradas en más de 2 millones de euros. Y todo a plena luz del día en una de las calles más concurridas de la capital. Un golpe millonario en pocos minutos, ya que lograron escapar antes de que la policía llegase al Paseo de la Reforma, donde se encuentra la sede. Además, se está investigando ahora los hechos por una posible vinculación de al menos 8 empleados de la institución en el atraco, ya que los asaltantes accedieron directamente a la cúpula acorazada. Solo necesitaron 10 minutos para perpetrar su saqueo. El robo se llevó a cabo por la mañana, entre las 9:30 y las 10 menos 20. Según algunos testigos, amenazaron con un arma de fuego al vigilante y sometieron a 2 empleados. Ahora las autoridades comprueban las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los asaltantes. Pero no es la primera vez que hechos como estos suceden en Ciudad de México, ya que el pasado año la tienda del edificio sufrió otro atraco en el que 4 encapuchados sustrajeron varios ejemplares de monedas valorados en 135.000 euros. En Brasil, recientemente, varios hombres disfrazados de policía han robado casi 1 tonelada de oro en el muelle de carga del aeropuerto de Sao Paulo. Y es que a veces la realidad supera incluso a la ficción de La Casa de Papel. Vamos a hacer un alto, una pausa publicitaria. En 2 minutos volvemos con Pedro Fernández Barbadillo. Vamos a tocar muchísimos asuntos. Por ejemplo, ¿quién es Greta Thunberg? Esta chica menor de edad que los poderes europeos, el establishment, las grandes empresas, todos ellos entusiastas de eso que llaman el cambio climático, la están usando precisamente como icono
para denunciar la contaminación, el cambio climático, etc. Vamos a analizar ese viaje que va a emprender en barco hasta los Estados Unidos, patrocinado, luego se lo contaremos, ¿por quién? Y vamos a analizar también otros asuntos de la corrección política. También, por cierto, un resumen del año político, del curso político que llevamos, que comenzó el pasado verano con la llegada de Pedro Sánchez al poder, al Palacio de la Moncloa, cuando triunfaba su moción de censura contra Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno del Partido Popular, que pudo haber evitado esa moción de censura sencillamente convocando unas elecciones. No lo quiso hacer el señor Rajoy. No se vayan, que es mucho lo que vamos a tratar en 2 minutos. Seguimos en la redacción abierta. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenido. Muy buenas noches, o tardes, que con este tiempo que tenemos maravilloso... Pues ya casi noches, ¿no? Noches, prácticamente. 9, son casi las 9 menos 10, por lo tanto... Está una tarde estupenda en Madrid. Ojalá y mantuviésemos esta temperatura los días que uno tiene que trabajar. Cuando uno ya se marcha de vacaciones es otro cantar, pero mientras uno está en Madrid, esta es la temperatura ideal para acudir al trabajo, sin ninguna duda. Pero bueno, si es una temperatura propia de Santander o de San Sebastián, de los veraneos del norte. Claro. Bueno, para trabajar en Madrid mejor esto que 36 grados. A la sombra. A la sombra. Al sol muchos más. Vamos a ver en este vídeo que ha realizado nuestra compañera Miriam Olivas un pequeño resumen del curso político. Sobre todo nos hemos querido centrar en la llegada de Pedro Sánchez al poder. Es verdad que es presidente del gobierno en funciones ahora mismo, pero de manera exitosa se impuso en las últimas generales, 28 de abril, y un año antes sacaba adelante una moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez, que años antes estaba totalmente desahuciado, amortizado, todo el mundo pensaba que ya no iba a hacer nada más en política, le echaron de la sede de Ferraz, pero luego ganó las primarias a Susana Díaz. Quizá nos dé una idea de que la juventud del Partido Socialista está mucho más a la izquierda que sus dirigentes. Están totalmente podemizadas esas juventudes. Bueno, no solo la juventud, es todos los militantes. Además, tengamos en cuenta, Javier... Sí, juventud me refería a los militantes. Que la militancia de los partidos es una militancia vieja, salvo a lo mejor en Podemos y en algún partido como esos, es una militancia de cierta edad. Vamos, Sánchez lo que te demuestra es que la militancia del PSOE está mucho más a la izquierda de lo que suponen los tertulianos de, vamos a decir, de las televisiones de centro derecha. O sea, esto es cuando apelan al decir, bueno, es que los socialistas, los votantes socialistas no van a admitir que Sánchez pacte con Bildu en Navarra. Digo, no, están encantados de que pacte con Bildu con tal de que no llegue la derecha al poder, que no llegue el trifachito. El trifachito, la derecha trifálica, que decía la ministra Dolores... Eso sí que da miedo, un trifálico. Delgado. Vamos a ver este vídeo, resumen, compendio de este año político para Pedro Sánchez. ¿Y si rebobinamos? Porque el curso político comenzaba así. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. Con la primera moción de censura victoriosa de la historia de nuestra democracia, Rajoy no dimitió y pasó lo que parecía imposible. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Pedro Sánchez desbancaba a Mariano Rajoy en un redoble de tambores. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Este primer acto nos dejó momentos para la historia. Mariano Rajoy decidió no asistir a su entierro político y su escaño lo ocupó, sí, el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría, una imagen icónica que ocupó muchos titulares. El día que Santamaría hizo presidente a su bolso, el bolso de Soraya Sáenz en el escaño vacío de Rajoy, el bolso de 2.000 euros de Soraya, que fue presidente durante unas horas. Mientras tanto, el entonces presidente del gobierno se refugiaba en el bar Aray, un episodio premonitorio, porque el nombre del bar significa cambio, y cambio es precisamente lo que habría. Pedro Sánchez se convertía en presidente de España. Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Así presentó a su equipo de gobierno, que sufrió alguna que otra baja, y pospuso unas elecciones que parecían inminentes tras la caída de Rajoy. 10 meses más tarde, y de nuevo... He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Los españoles estaríamos convocados a elegir gobierno la tercera vez en 4 años. El 28 de abril asistimos en masa con un porcentaje de participación muy elevado, más del 75%, y el resultado, una victoria de Pedro Sánchez y la responsabilidad de formar un gobierno estable. Incontables reuniones después y abocados a una investidura fallida. Y al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Terminamos el curso político sin gobierno y en el horizonte una posibilidad cada vez más palpable de una nueva convocatoria electoral. Dicen que el poder desgasta, pero yo creo que lo que desgasta es estar en la oposición. El mejor ejemplo es el de Sánchez. Una vez que triunfó con esa moción de censura, la primera en la historia de España, la primera que salía adelante, y llegaba al Palacio de la Moncloa, algunos le llamaban el Ocupa, pero el caso es que él ha demostrado que lo que no desgasta es el poder, todo lo contrario. Desde la Moncloa ha ido creciendo desde los 84 diputados a los 123 del pasado 28 de abril. Y veremos si no tengamos que irnos otra vez, por cuarta vez, en 4 años, a votar en unas elecciones generales 10 de noviembre y, según todas las encuestas, el PSOE seguiría creciendo. Pues sí, es para pensárselo, porque fue el CIS el único que acertó que Sánchez iba a superar el centenar de diputados. Yo creía que iba a ganar unos pocos más, pero no se quedaría en 90 y tantos, tal. Llegar a 100 lo veía casi imposible, precisamente porque Sánchez ha sido el candidato socialista que peores resultados electorales ha tenido desde el año 77, incluso a lo mejor desde el año 36, y sin embargo superó los 120 diputados. Solo el CIS se lo daba y ahora el CIS le da más, así que vete tú a saber lo que pasa. Hombre, Sánchez lo está haciendo muy bien en ese sentido y está siendo capaz de agrupar todo el voto de la izquierda y en el PSOE. O sea, aquí hay, para mí, la clave es que dos partidos, el PSOE y el PP, están tratando de recuperar el bipartidismo. Al PSOE de momento le está saliendo bien, Podemos está desinflando, y el PP, pues en ello está, y no sabemos cómo le está saliendo. Hombre, al menos están calladitos y tratan de no cometer tonterías, que ya de por sí es bastante. En la medida en la que Sánchez y el PSOE crecen, Iglesias y Podemos decrecen. Por lo tanto, hay una pregunta que pasa y ronda por mi cabeza. ¿Se habrá arrepentido Pablo Iglesias de haber apoyado a Sánchez en esa moción de censura? Porque desde ese momento Podemos ha ido hacia abajo y el PSOE ha crecido. Hombre, tengamos en cuenta que Iglesias y Podemos han jugado mucho la carta de que viene el fascismo. El fascismo tan pronto es Mariano Rajoy como Albert Rivera como Santiago Abascal. O sea, el fascismo está, como decía la canción del amor, que está en todas partes. Y demás. Entonces, claro, si viene lo importante es parar el fascismo, el único que lo puede parar, el voto útil antifascista, querido Javier, es el PSOE. Luego Podemos está cavando su propia tumba. Cuanto más grite en los mítines y en las calles contra las tres derechas o por la justicia social, más votos está llevando al PSOE. Es un poco como hizo el PP de Mariano Rajoy con Podemos, asustar a sus bases para que le votasen tapándose la nariz. Con estrechísima colaboración del periodismo asustaviejas, un término que acuñamos en este programa y lo vamos a seguir repitiendo en tanto que ese periodismo sigue actuando como tal. ¿Y qué hay de la abstención, don Pedro? Porque el votante de la izquierda, cuidado que no piense si no llegan a un acuerdo, o directamente Sánchez no quiere ese acuerdo porque no quiere incluir a Podemos en el Consejo de Ministros. Si llegamos al 23 de septiembre y Ciudadanos y PP nos abstienen, votan otra vez que no, nos marchamos al 10 de noviembre a esas generales. ¿Se puede dar la circunstancia en el espectro progresista o de la izquierda un voto de castigo quedándose en casa? Un porcentaje importante, vamos a recurrir a la abstención. Lo que decantó el 28 de abril la victoria del PSOE fue precisamente ese millón de votantes que no votaban nunca, que se quedaban en casa, era la abstención de toda la vida, que habían sido espoleados convenientemente por el poder, por los grandes medios
lo que has comentado, que viene el fascismo, que viene Abascal, que viene Don Pelayo. Eso fue un mensaje efectivo. La Sexta y otros medios pues se encargaron de dibujar esa caricatura. ¿Entiendes que se pueda dar un hartazgo en la izquierda ante esta falta de acuerdo y el 10 de noviembre digan, pues me quedo en casa? Puede ser posible, como puede en pasar. Andalucía, las andaluzas, fue exactamente lo que ocurrió, ¿eh? En la provincia de Sevilla, bastión histórico del Partido Socialista, cuando nos llegaron los primeros datos de participación a las 8 y pico de la tarde, 8 o 9 puntos menos en relación a las anteriores elecciones. Eso, bueno, nos dio una idea que no era un dato positivo para el PSOE. Cuando hay abstención, es malo para la izquierda. Bueno, pues eso te demuestra lo mal que lo hace lo que podríamos llamar la derecha, o las tres derechas, o las tropecientas derechas en España, que le ha dejado el discurso público totalmente a los agitadores de la izquierda, y todo se mueve en función pues del feminismo, de la memoria histórica, sí. El periodismo asusta viejas. Y entonces la derecha es incapaz de dar una batalla cultural de debate que revierta estos cocos, saca a la izquierda, y de manera que estamos viendo, por desgracia, que la no izquierda, yo me niego a llamar derecha al PP y a Ciudadanos, la no izquierda solo gana cuando muchos votantes de izquierda se quedan en casa. Ese es el problema. De todas maneras, yo quiero destacar que en las últimas elecciones generales hubo una participación muy alta en Cataluña. Hubo como 700.000 votantes más en Cataluña. Esos probablemente no se abstengan porque están permanentemente movilizados a través de TV3. Y entonces la abstención tendría que darse sobre todo pues eso, Andalucía, Valencia, Madrid, algún otro sitio, otro lugar poblado más en España. ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación? Ya hemos dicho muchas veces que la televisión, el duopolio, Antena 3 y La Sexta, que es A3 Media, Mediaset, 4 y Telecinco, ese duopolio que pudo fusionar, llevar adelante esa fusión gracias al favor del anterior gobierno, de Soraya Sáenz de Santamaría y don Mariano Rajoy Brey, copan el 90% de la publicidad, creo que ese es el porcentaje exacto, que ahora mismo se reparte en todas las televisiones, y copan sobre todo la hegemonía progresista, porque las cuatro cadenas, La Sexta quizá un puntito más que el resto, pero todas prácticamente dicen lo mismo mañana, tarde y noche. Sí. Y alimentan ese relato que tanto le ha favorecido a Sánchez para frenar el auge de Vox por un lado y la abstención y el hartazgo que había con la izquierda por otro. Bueno, es que lo que decías es que las portadas de los periódicos de la ABC, de La Razón, de los periódicos de Vocento y las cortinillas de los telediarios de Antena 3 son las mismas. Eso es violencia de género, machismo malo, feminismo bueno, Trump lo peor de lo peor, algún que otro suceso. No pasa nada más. O sea, esos son constantemente todos los telediarios y todas las portadas, una tras otra y demás. Esta mañana en el telediario de las 3, de Antena 3, le han dedicado casi 3 minutos en la sección de deportes a un public reportaje sobre el auge del fútbol femenino. Bueno, es que la sección de deportes de Antena 3 ya no es sección de deportes de Antena 3. Te informan de cualquier cosa menos de lo que sucede en el mundo del deporte. Es agitación y propaganda en vena durante 5 o 10 minutos. Pero todos los días. Si me permites, o sea, la noticia más interesante que yo vi en el telediario de Antena 3, pero que duró solo unos segundos, era un vídeo de un agricultor, no me acuerdo si dijeron de qué parte de España, que había arrancado con un tractor un par de hectáreas de manzanos porque le salía no le salía a cuenta recoger las manzanas por lo mal que se lo pagaban. Oye, Javier, es que ahí está la noticia. Esa sí que es una noticia. O sea, que los agricultores españoles prefieran dejar las frutas, las cosechas, las naranjas, las manzanas, las lentejas sin recoger, antes que recogerlas, porque les cuesta más, porque lo que les pagan los compradores, los grandes compradores, no compensa luego todos sus costes. O sea, ¿qué está pasando? Eso sí es una noticia. Ahí sí que tendría que haber periodismo, no en que ahora las niñas quieren ser futbolistas por delante de ser actrices o cantantes. Oye, pero es que además hasta hace bien poco nos decían estos mismos progres y tertulianos que qué mal que este país quisiese ser, la gente solo quisiese ser o camarera o futbolista. Ahora si quieres ser futbolista siempre que seas chica, eso está muy bien. Bueno,
Oiga, pongámonos de acuerdo y sobre todo vayamos a las noticias importantes. Oye, como una noticia que creo que vamos a hablar, oye, que es que en Estados Unidos la política económica de Trump está haciendo que el 99% de los trabajadores, según el Wall Street Journal, estén ganando más de lo que ganaban hace unos meses. Lo vamos a ver eso enseguida, no se adelante usted, don Pedro. Es que me caliento. Se calienta usted y adelanta los temas. Pedro Fernández Barbadillo es periodista, pero domina la historia. Es un gran apasionado, ha escrito muchísimos artículos sobre historia, libertad digital, también en esta casa. Y se acaba de cumplir el aniversario, el 74, de los bombardeos de los Estados Unidos en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha cumplido el de Hiroshima, que fue ayer. El de Nagasaki es pasado mañana. Bueno, pero es esta semana. Sí, son estos días. Ustedes me perdonen. El caso, 74 años de esos bombardeos, auténticos actos de genocidio, aunque no haya películas que recreen estos dos episodios históricos, como sí sucede con otros genocidios más conocidos por todos nosotros. El caso, don Pedro, es que Japón, por el hecho de haber recibido estos bombardeos injustificados... Bueno, injustificados porque lo dice usted. Porque lo digo yo, naturalmente. Estaban totalmente justificados. ¿Justificados? Hombre, para mí, ¿no? ¿Una bomba atómica justificada? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque mataron a mucha gente. O sea, ese es el argumento, mataron a mucha gente. Mataron a mucha gente y los efectos secundarios que tiene el empleo de este tipo de armas. Bueno, eso no se sabía exactamente, pero vamos a ver. Durante los bombardeos de Tokio por parte de los norteamericanos, es que se mató a más gente. O sea, hubo un bombardeo sobre Tokio en el 45, pues a principios del 45, la primavera, en el que murieron más de 100.000 personas con bombas de fósforo. Pues eso es más de lo que murió en Nagasaki. Sin embargo, ese bombardeo está bien, o ese bombardeo está mal. Es condenable ese bombardeo. Cualquier bombardeo que... sobre objetivos civiles. Claro, cualquier bombardeo sobre objetivo civil que no tenga justificada una posición militar, bajo mi punto de vista, está totalmente injustificado. Es que no está de acuerdo la jurisprudencia de Nuremberg sobre ese asunto. Claro, muchos otros que se produjeron en suelo alemán, que puedo hablar de los alemanes, de los que hubo también en Reino Unido y en Rusia. A mí lo que me fastidia de los bombardeos, bueno, aparte de podemos estar discutiendo este asunto de Estados Unidos, o sea, por ejemplo, ¿por qué lanzan la segunda bomba en los Estados Unidos? Porque después de la primera Japón seguía empeñado en no rendirse. Entonces, claro, se había llegado... entonces, como uno no se rinde, está justificado el lanzamiento de bombas atómicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? El desembarcar y morir de 100.000, que eran los cálculos que había, y a lo que estaban jugando los japoneses. Dicen, no desembarcarán en Japón o llegarán a un pacto porque les va a costar tantos docenas de miles de muertos la conquista de Japón, que no se van a atrever a hacerlo. Y por eso tenemos que demostrar que no nos vamos a rendir. Entonces, claro, ya después de 5 años... Eso es una justificación del empleo de armas de destrucción masiva. Vamos a ver, después de 5 años de guerra mundial, la gente estaba harta, se había rendido Alemania, se quería hacer la paz como fuese y al precio que fuese. Encima, los norteamericanos se estaban descubriendo los campos de exterminio de los alemanes y de los japoneses, hasta el punto de que se estaban censurando noticias de esos descubrimientos de campos de prisioneros por parte de los japoneses para que no molestar, no airar todavía más a la opinión pública norteamericana. Y entonces se prueba un arma de destrucción masiva, como bien dices, que es Hiroshima, y el gobierno japonés no se quiere rendir, sigue empeñado en seguir combatiendo. Todavía tenía muchísimas tropas, tenía, por ejemplo, más de 1 millón de soldados en China. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo consigues que dejen de combatir? Y dice, bueno, pues entonces empleas lo que tengas. Porque probablemente si las bombas las hubiesen tenido los alemanes y los japoneses, también las habrían usado. Ahora bien, lo que yo no estoy dispuesto a admitir es que estas bombas atómicas, estos bombardeos, blanqueen el papel de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, ese es otro debate. Los japoneses cometieron... No, ese es el mismo debate. Bueno, no, quiero decir que porque Estados Unidos lo hiciera muy mal arrojando esas bombas atómicas, no convierta a Japón en bueno. Japón, en la ocupación de China, cometió barbaridades tremendas. Y en Filipinas.
cometió, vamos, docenas de millones de personas. O sea, Japón invade China en el año 37 sin declaración de guerra, lo mismo que Pearl Harbor y demás, y entonces comete contra los chinos y también los coreanos una serie de matanzas, de exterminios, de experimentos humanos. Llegaron a inyectar, a causar mutilaciones a las personas en vivas y sin anestesia, a ver qué efecto causaban y demás. Y entonces, oye, en lo que fue la matanza de Nankín, que fue de diciembre del 37, enero del 38, es que no se sabe el número de chinos asesinados por las tropas japonesas. Te pueden dar 100.000 o 200.000 muertos. Parece ser que anda muchísimo por encima, en torno a los 100.000 muertos, que es más de lo que murieron en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. O sea, que es que eso de los genocidios, los números son muy relativos. Y demás. O sea, el país que tuvo más muertes en la Segunda Guerra Mundial... La Unión Soviética. No, China. ¿Más que la Unión Soviética, don Pedro? Mucho más que la Unión Soviética. ¿Mucho más? Mucho más. Pues ten en cuenta que llevaban en guerra mucho más tiempo, desde el año 37, en la Unión Nunca Soviética. había escuchado yo ese dato. Ya ves, aquí haces bien en traerme para dar este tipo de datos y sacudir a nuestra audiencia. Además, pues hubo muchísimos más muertos en China que en la Unión Soviética. ¿Y quién causó esos muertos? Japón. Vale, vale. Entonces que nos digan ahora que los japoneses vayan de víctimas. Yo he escuchado a mi historiador de cabecera, que es don Fernando Paz Cristóbal, siempre ha dicho en esta casa que quien más muertos puso encima de la mesa durante la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Hombre, es que nosotros en Europa no solemos, todos los españoles no solemos prestar mucha atención al La cifra en concreto son 20 millones de muertos en la Unión Soviética. ¿Hubo más muertos en China entonces, don Pedro? Muertos en China. ¿Sabe usted? La cifra exacta no te la puedo dar, pero supera los 20 millones. Pueden ser con seguridad 25, lo supera, sí, los 20 millones. Vamos a cambiar de asunto. Ya pasamos página a esta efeméride histórica. El caso Juana Rivas. La conocen todos ustedes porque el feminismo patrio, con todos sus medios de comunicación, con toda esa fuerza de artillería mediática que tiene la izquierda en España, dijo aquello de: yo sí te creo, Juana, Juana, yo sí tu hermana, te apoyamos. Juana está en mi casa. Juana está en mi casa. No, no estaba en su casa. Juana Rivas se separó de su pareja, un señor italiano, y se trajo a los hijos a España. Ella le denunció por violencia de género. Posteriormente la justicia no le dio la razón a Juana Rivas, que estuvo constantemente la justicia requiriendo la presencia de esta señora ante los juzgados. Y la entrega de los hijos. Claro, Juana Rivas, haciendo caso a las feministas de Plató y Tertulia, en lugar de hacer caso a la justicia, pues huyó. No se presentó ante los juzgados y no presentó a sus hijos. Desde entonces esta señora está en prisión y lo último que sabemos es que presentó unas medidas cautelares para solicitar que arrebatase la custodia a su expareja, que tiene ahora mismo a los niños, supuestamente, según sostiene la señora Rivas, porque estaban siendo maltratados, porque no estaban en condiciones óptimas los niños. La justicia ha dicho que no a esta última petición de Juana Rivas, lo están viendo ahora, denegando esas medidas cautelares de protección a sus hijos. Y esto es un caso que es paradigmático, que seguramente habrá más Juanas Rivas, a propósito de todo este movimiento feminista, lo que sucedió también con la asociación Infancia Libre. Esto lo que ha desmontado, por un lado, es ese mantra de que solo hay un 0,001% de denuncias falsas, entre otras muchas cosas, don Pedro. Bueno, tengo que corregirte que ella todavía no está en la cárcel. Bueno, ha sido condenada. La condenó, pero han apelado en casación al Supremo y a ver qué pasa, porque tenían 2 delitos de sustracción de hijos. Además, bueno, ahora ha presentado estas denuncias contra el marido porque ella tiene a los hijos por esto de la custodia compartida, a lo que se niegan las feministas, por cierto, y la justicia, los tribunales, como tú decías, pues han dicho que no hay medidas cautelares y demás. Bueno, esto lo que demuestra, aparte de la falsedad de que hay muchas ONGs y asociaciones feministas que es que han encontrado aquí un filón, otros tienen una notaría o un estanco y ciertas señoras se montan una ONG feminista para estar totalmente subvencionadas, como ya conocimos en Andalucía, gracias al nuevo gobierno. En 700 y pico ayuntamientos andaluces resulta que había 2.000 asociaciones feministas, o sea, como 3 asociaciones feministas por pueblo. Está magnífico eso. Había más feministas que habitantes casi.
Pues sí, pero esto hay que insistir primero en que es mentira este mantra de que las denuncias falsas son el 0, algo % y demás. Pero es que también hay que insistir en que estas mentirosas están perjudicando a las verdaderas víctimas. A la maltratada, por supuesto. Porque nos llevan a que no creamos a muchas de ellas. Y es cierto que están saliendo cada vez más denuncias falsas, o sea, chicas que tontean con un chico o que por llegar tarde a casa o tal se inventan que las han violado o que han abusado de ellas o tal, y luego acaban reconociendo, claro, porque la policía no es tonta, la Guardia Civil no se chupa el dedo, acaban reconociendo después de un interrogatorio o de tal que se lo han inventado. Entonces, este tipo de situaciones es que tienen que ser severamente castigadas. Pero ¿por qué lo hacen muchas mujeres y muchos abogados? Se lo aconsejan a las mujeres. Hombre, el caso de Infancia Libre. Sí, o de Juana Rivas. Respondían a un mismo patrón. La abogada les había recomendado esas denuncias falsas contra sus exparejas por malos tratos o incluso por abusar sexualmente de sus propios hijos. Yo creo que no hay nada peor que te puedan acusar de eso. Sí, eso también lo hizo una actriz famosa hace unos años, cuyo nombre de pila es Lidia, que acusó a su exmarido de abusar sexualmente de su hija. Bueno, luego se demostró que ésta había mentido y sin embargo pues de vez en cuando una mentirosa que además miente con este tipo de asuntos tan serios, bueno, pues de vez en cuando sigue saliendo en alguna revista del Corazón, cuando en mi opinión tenía que estar excluida de la vida pública por higiene, porque si no esto es fomentar que haya todavía más de estas denuncias falsas. Bueno, pues seguramente gracias a que, don Pedro, yo creo que uno de los afectados por esta asociación de Infancia Libre era periodista y es periodista del diario El Mundo. Este caso pues se divulgó afortunadamente, aunque es triste esperar hasta que una víctima sea periodista para que esto llegue a muchísimos españoles. En esta casa siempre lo hemos denunciado, pero el momento en el que el diario El Mundo tuvo a un periodista que sufrió, que fue víctima de esas denuncias falsas de Asociación Infancia Libre, estuvo varios años sin ver a su hijo, ese periodista. Bueno, pues ese periodista tenía en el periódico a periodistas y periodistas, seamos inclusivos, que negaban todo esto. Que negaban, bueno, pues pero en el Mundo se siguen publicando artículos que siempre que dan algún caso de señora condenada por denuncia falsa, tienen que añadir la coletilla esta que exige el protocolo feminista imperante de que las denuncias falsas, según la Fiscalía, son el 0,01%. Yo quiero recordar un caso tremendo de una señora que en la provincia de León que denunció que su ex le había amenazado y le había echado pegamento en la vagina. Luego se descubrió que el pegamento se lo había echado ella. ¡Qué horror! Y dice, bueno, claro, ¿cómo tiene que estar esta señora para odiar de esa manera al hombre con el que ha convivido y luego para ella hacerse esa avería? Pero bueno, y esta mujer no tiene una sanción. Sí, hubo eso porque los delitos de denuncia falsa en España se castigan muy poco. O sea, una denuncia falsa por accidente de tráfico para cobrar el seguro, o sea, una denuncia falsa por violación o por homicidio. Tienen más o menos la misma pena. Y cuando uno se pregunta si no deberían tener una pena similar al delito por el que se le puede condenar al perjudicado. ¿Le gusta a Pedro Fernández Barbadillo la serie Sexo en Nueva York? Pues mira, apenas la he visto. Apenas la has visto. Pues ya el título me echa para atrás. La escritora, la guionista de esta serie, exitosa serie televisiva, por cierto, en Estados Unidos y en muchos otros países, ha concedido una interesante entrevista a The Sunday Times en la que reconoce que se arrepiente de no haber sido madre. Vamos a verlo. Cuando tenía 30 y 40 años no lo pensé. Luego, cuando me divorcié y tenía más de 50 años, comencé a ver el impacto de no tener hijos y de estar realmente sola. Veo que las personas con niños tienen un ancla de una manera que las personas que no tienen hijos no la tienen. Bueno, vamos por parte. Antes de analizar esta entrevista, la serie Sexo en Nueva York, las protagonistas son mujeres solteras, si no estoy equivocado, 40, 50 años. Usted tampoco la ve. Naturalmente que no. Y llevan un estilo... Me está diciendo cosas Raquel por el pinganillo. ¿Quieres ofrecer alguna información, Raquel? 30 años. Yo he dicho 40 o 50. Pues ya... Tienen 30 años, son solteras, les cuesta trabajo encontrar el amor verdadero.
llevan una vida de gimnasio. Yo creo que todas ellas tienen un poder adquisitivo alto porque van al gimnasio, van a tomar el café a las 12, a las 5, es decir, que trabajar... Van al brunch. Doblar la espalda me parece que poquito en Sexo en Nueva York. Entonces estas señoras, la guionista me refiero, bueno, pues dibuja ese mundo idílico de la mujer soltera, claro, porque son ricas, porque viven en el Upper East Side de Nueva York, nada más lejos de la realidad. La propia escritora, la propia guionista en esta entrevista lo que reconoce es que ella se arrepiente, en los años en los que pudo haber sido madre, pues se arrepiente de no haberlo sido. Bueno, además, esta señora tiene una fortuna de unos 14 millones de libras esterlinas, o sea que no es pobre y demás, o sea, tiene dinero. ¿Habrá proyectado su propia imagen en esa serie? Bueno, ella cuenta que, claro, con los 30 o 40 años decía que sí, efectivamente, que lo que quería era triunfar, quería hacer lo que le diese la gana, sin dar explicaciones a nadie, no quería compromisos, no, por supuesto, no quería nada maternidad. De nada de hombres. Hombres para un rato, ¿no? Eso es. Eso es, y ahí tienes el desayuno, Manolo, y adiós, muy buenas. Y bueno, y que entonces ahora, sobre todo después de un divorcio que tuvo pues hace unos 5 o 7 años, pues se da cuenta de que está verdaderamente sola. Y este es un fenómeno cada vez más creciente en la sociedad europea y norteamericana. Bueno, también podemos hablar de Japón y ya lo hemos mencionado a cuenta de otro asunto. Una sociedad y una cultura totalmente fallida ahora mismo, la de Japón, ¿eh? Sí, Japón, Corea. Sociedad fallida. En Corea del Sur pasa lo mismo, en Taiwán. Bueno, en China están empezando a suprimir la política del hijo único porque se dan cuenta de que eso lleva a una sociedad demenciada y en la que encima, como está pasando también en la India, pues hay muchos millones más de hombres que de mujeres, con lo que hay hombres que no van a emparejarse jamás en la vida. Entonces, por ejemplo, en China empieza a haber bandas que secuestran coreanas del norte, que están las pobres. O sea, que el valor de la mujer aumenta, evidentemente, al escasear. Eso es, efectivamente, eso sí que es la ley de la oferta y la demanda. El otro día también salió otra noticia que decía que en una comarca de la India no había nacido ni una niña en varios meses. Porque, claro, los campesinos, como tienen que pagar la dote de la niña al casarse, la niña sale de la familia y va a la familia del marido, pues puestos a elegir, dicen, pues preferimos un niño varón. Y entonces, pues por eso, aborto o infanticidio. El caso de la escritora de Sexo en Nueva York, de la guionista Candace Bushnell. Esa señora ha llevado una vida, desde el punto de vista económico, un tren de vida alto, y no porque le haya tocado la lotería, ella se lo ha ganado y nada que criticar desde luego en este sentido. Su serie ha sido todo un éxito, ha sido respaldada mayoritariamente por el público norteamericano, pero hablamos de esa proyección de la mujer rica que hace su propia vida, pero ¿y qué pasa con la caída en la natalidad en países occidentales, don Pedro? Me refiero a que el propio sistema económico, en el momento en el que la mujer accede al mercado laboral, pues es más complicado para las familias tener más hijos, o tener uno, o tener dos, o tener tres. Bueno, es que tengamos en cuenta que la mujer ha trabajado siempre. Esto que te dice, no, pero la mujer accede al mercado laboral. Bueno, digamos que la mujer deja de trabajar en la casa para trabajar a cambio a sueldo de otro que no tiene nada que ver con su familia. Exactamente. Entonces dice, bueno, eso es la liberación. O sea, la liberación es tener a la mujer limpiando las calles con un cubo de basura, o sea, con un cepillo. Dices, o sea, se está realizando, está liberada, porque si estuviese limpiando en su casa para su familia estaría alienada. En cambio, si está limpiando la ciudad con un cepillo, entonces en cambio está liberada. Esto es absurdo y algunas de las consecuencias pues las estamos viendo. Y, hombre, yo creo que no es el único factor el trabajo por cuenta ajena, porque también hay otros. Por ejemplo, esta guerra de sexos que está provocando la izquierda en todo el mundo occidental, que establece la desconfianza entre los sexos y que sea... Y además también mucho más fácil divorciarse que romper un contrato con un operador de telefonía. A eso hemos llegado. Vamos a cambiar de asunto. Greta Thunberg, esta menor de edad, 16 años tiene esta jovencita que está siendo utilizada por todos los poderes del establishment.
como icono contra el cambio climático. Va a emprender un viaje a Estados Unidos, creo que va a dar una charla de esas que va dando ella por la vida, en la sede de la ONU, ¿no? Y va a ir en barco. ¿Quién le ha patrocinado el viaje, don Pedro? Pues el viaje se lo patrocina pues una persona pobre, humilde, sencilla, el hijo de Carolina de Mónaco. Hombre. Además, el que por supuesto... ¿No va a contaminar en ese trayecto cruzando el charco? Vamos a ver, es que van en un velero de super mega diseño tope guay que mueve las hélices, parece ser que con pantallas, placas solares, y luego también que el motor creo que aprovecha el movimiento de las olas para generar energía de las turbinas. Y encima, o sea, que es un barco como muy de andar por casa. El que tiene cualquier pescador, pues atado ahí pues en Almería, en la bahía de Algeciras, cualquier pescador ahí o en las bahías gallegas, un barco parecidito y demás. Y encima, para que no haya ningún problema económico, parece ser que el viaje se lo van a patrocinar BMW y un banco suizo, los bancos suizos, benefactores de la humanidad. Que se lo digan a los descendientes de los judíos. Entonces, esto es el periodismo asustaviejas. El periodismo asustaviejas, sin duda. La Greta es la gran protagonista, el personaje habitual en todos los periódicos del periodismo asustaviejas del mundo mundial. Para reñirnos y decirnos que estamos destruyendo el mundo y que a esta pobre no le vamos a dejar un planeta en el que vivir. Pues antes de llegar a ese apocalipsis climático, vamos a cambiar de tema, si nos lo permite la señora Thunberg. Vamos a Estados Unidos y no lo vamos a hacer en barco como ella, ni en un velero estos de último diseño, último modelo. Vamos a ir a Estados Unidos por el motivo que todos ustedes conocen desde el pasado fin de semana, los atentados en Ohio y en Texas. Se ha vuelto a reabrir ese debate del uso de las armas. Vamos a ver este vídeo que desmonta la relación entre los estados en los que es legal acceder a un arma con los altos índices de criminalidad. ¿Tiene una cosa que ver con la otra? ¿Causa efecto? Vamos a verlo. Tras el trágico fin de semana en Estados Unidos, en el que 29 personas fueron asesinadas y 51 resultaron heridas, se reabre el debate sobre la posesión de armas en el país. ¿Es realmente la posesión de armas el problema o la persona que las posea? Las muertes por arma de fuego en Estados Unidos en 2018 fueron 36.000, 14.000 asesinatos y 22.000 suicidios. Los asesinatos en masa, que es el tema sobre la mesa, acabaron con la vida de 340 personas, según la organización Gun Violence Archive. Esta es la relación entre el porcentaje de posesión de armas de la población y la media de asesinatos cometidos por cada 100.000 habitantes. En estados como Wyoming, Dakota del Norte, Montana, Idaho y Hawái, en los que la media de posesión es de un 51%, los asesinatos van entre el 0,3 y 1,7 por cada 100.000 habitantes. En otros estados, como Missouri, en los que las políticas de restricción son mucho más duras, el 27% de la población tiene armas, el número de asesinatos sube, 6,9 por cada 100.000. En otros estados, como Delaware, 5,5% de posesión y 5,5 asesinatos por cada 100.000. Maryland es otro buen ejemplo, ya que el 21% de la población posee armas y el número de asesinatos se sitúa en 5,5 por cada 100.000. En el país vecino, México, la venta es mucho más restrictiva, pero el número de asesinatos por arma de fuego es el doble que en Estados Unidos, a pesar de que la población de México es menor que la de Estados Unidos. A la luz de estos datos, parece que no existe una correlación entre una mayor restricción y un menor número de asesinatos. Tal vez la clave de la cuestión resida en el quién. Fantástico trabajo de nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Es decir, que en esos estados donde la restricción a las armas es un hecho, no hay menor índice de criminalidad, don Pedro. No, son unos datos sorprendentes, porque estados donde la posesión de armas es prácticamente libre, donde la población, la mitad de la población más o menos tiene un escopetón en casa o va con él en el coche, pues tienen unos índices de asesinato, de muertes violentas, pues inferiores a estados donde la posesión de armas está muy restringida. O sea, no es tanto un asunto de acceso a las armas como de conducta o comportamiento cultural, social. O sea, vamos a ver, en Gran Bretaña la restricción a la posesión de armas es severísima.
Y sin embargo, todos sabemos que desde hace unos años Londres es una de las ciudades más inseguras. Ya hay más crímenes en Londres que en Nueva York. Efectivamente, Lo cual es mucho efectivamente, decir. pero es que esos crímenes se cometen con cuchillos. Se ha puesto de moda acuchillarse. Entre ellos, pues bandas, ritos de iniciación, atracos, elementos antisociales, que siempre los ha habido, y demás, de estos que la izquierda quiere creer que se le pueden reinsertar. Vamos, los datos que he mirado era que solo en Londres, desde principios de este año, sí, hay 78 muertos por apuñalamientos. O sea, en España los últimos datos son de poco más de 320 homicidios al año. O sea, para que veamos de qué estamos hablando. O sea, hay gente, además ha sido muy significativo que los periódicos hablan del asesino del Paso, pero no hablan del asesino de Dayton, tal vez porque el asesino de Dayton es un anti-Trump y un anti-republicano. Antifascista. Lo vamos a analizar luego con Javier Villamor, eso que acaba de comentar don Pedro Fernández Barbadillo. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. 10 de la noche, seguimos en la redacción abierta, tiempo para el análisis. Se incorpora a nuestra mesa Pablo Reyero, muy bienvenido, analista político. Gracias, buenas tardes. Pedro Sánchez sigue dando vueltas, ha estado en Palma de Mallorca esta mañana, casi a las 2 de la tarde ha sido recibido por su majestad Felipe VI, por el rey de España, en ese tradicional encuentro entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno, en este caso en funciones. De hecho, es la primera vez que el rey de España recibe en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, a un presidente del gobierno en funciones. En cualquier caso, antes de ese encuentro, por la mañana en Madrid, Sánchez mantenía distintas reuniones con agentes sociales, bueno, pues para recabar apoyos, para presionar a Podemos. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, después de la investidura fallida, dos votaciones hubo en el Congreso de los Diputados y en ninguna de las dos recibió el apoyo suficiente de la Cámara Baja, es que Sánchez ahora mismo parece que las posturas entre PSOE y Podemos están más alejadas que nunca. Incluso ha llegado a decir el señor Sánchez que la desconfianza es recíproca entre Iglesias y él. ¿Esto cómo se va a desencallar? ¿O realmente Sánchez ya no tiene ninguna expectativa de que esto suceda, a no ser que suene la flauta en septiembre, el 23, y que Ciudadanos o el Partido Popular decidan abstenerse? Esto no parece probable. Parece que Sánchez ya tiene la cabeza en el 10 de noviembre en esa repetición electoral. Bueno, efectivamente parece que el factor humano del que hablaba Graham Greene está presente en la política española y no hay buena relación entre Iglesias y Sánchez. Yo creo que también hay otras razones de fondo que tienen que ver con la cultura política en España. Es decir, no tenemos tradición de gobiernos de coalición en el Estado. Es decir, sí ha habido coaliciones en comunidades autónomas, ayuntamientos. No hay ahora mismo un partido bisagra, como puede ser el Partido Liberal Alemán, que pasó de Helmut Schmidt a Helmut Kohl con naturalidad y permitió resolver la gobernabilidad del país. Y luego tenemos un artículo 99 de la Constitución que complica bastante la investidura del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en una situación que podríamos definir, en palabras de Felipe González, como un parlamento italiano sin italianos, ¿no? Y yo creo que habría que evitar la repetición de elecciones por varias razones. En primer lugar, el coste económico. Se calcula que pueden ser unos 138 millones de euros, al margen de las subvenciones electorales a los partidos políticos. Yo creo que también supondría un desprestigio para los políticos, porque daría a entender a los ciudadanos que su voto no sirve y que por eso hay que repetir las elecciones. Y por tanto yo creo que hay que hacer una llamada a la responsabilidad de los distintos dirigentes para buscar un acuerdo que permita la gobernabilidad y evitar elecciones. Has empezado citando a Graham Greene. Hablas del factor humano. Es verdad que ya en el año 2016, después de las elecciones generales de diciembre del 15, que el PP fue el partido más votado, pero que Sánchez se presentó a la investidura tratando de convencer por un lado a Rivera, a Ciudadanos, por el otro a Podemos, a Iglesias. Era la primera vez que Podemos concurría a unas generales, sacaba un muy buen resultado, Iglesias estaba eufórico, pensaba que a la siguiente pues habría sorpaso, que se iba a comer, iba a devorar
al Partido Socialista, eso ya vimos que no ocurrió. Iglesias trabó ese pacto, impidió que Sánchez pudiese formar gobierno. Desde ese momento sabemos que las relaciones personales entre ambos no son las mejores, pero yo no sé hasta qué punto esto pesa tanto como el hecho de las recetas económicas de Podemos, que no son bien vistas en Bruselas, y que ahora mismo, tal y como están las cosas, que Podemos daba muchísimo miedo hace 4 o 5 años, y en Bruselas, como digo, esas recetas económicas pues no son del agrado, ni mucho menos, pero el caso es que si Sánchez decide meter dentro del gobierno a Podemos, le está dando muchísimo oxígeno, prácticamente está reanimando a un moribundo. Es algo que no parece que vaya a ocurrir, porque el PSOE sabe que si mete al zorro a vigilar a las gallinas, seguramente el zorro pues se las acabe comiendo. En ese espacio corto, Iglesias es bastante astuto, se sabe mover con bastante inteligencia política, y yo creo que sería un tiro en el pie del Partido Socialista si finalmente integran a Podemos dentro del Ejecutivo. Bueno, yo creo que las relaciones entre Iglesias y Sánchez han pasado por distintas etapas. Es verdad que, si recordamos, en el año 2016, o finales del 2015, mientras el rey recibía a Pedro Sánchez, cuando él intentó presentarse a la investidura, pues Iglesias ya le estaba formando el gobierno y diciendo los ministerios y los poderes del Estado que quería, ¿no? Quería el CNI, Radio y Televisión Española, una serie de ministerios. Yo creo que luego han recompuesto un poco la relación, pero yo creo que aquí hay que hablar sobre todo de patriotismo de Estado, ¿no? No tanto de patriotismo de partido. Parece que cada líder de partido está mirando en sus propios intereses únicamente, ¿no? Y habría que pensar un poco más en el país y tener algo más de altura de miras. Velázquez pintó una vez un cuadro y el personaje al que él había retratado exclamó "troppo vero", ¿no? Es decir, demasiado veraz, me retrata demasiado bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ayer ha habido declaraciones del PP que yo creo que le retratan demasiado bien, es decir, se centran en Sánchez. Parece que el problema es Sánchez. El problema es que no tenemos gobierno, ya han pasado unos meses, ¿no? Entonces, el argumento que se da desde PP y Ciudadanos para no permitir la investidura de Sánchez, pues realmente es poco consistente, ¿no? Porque al final ellos están mirando a Navarra, claro, y el pacto con Bildu, y ese es el argumento que ambas formaciones están empleando. Recordemos también que el propio Rivera en el Congreso de los Diputados, en ese debate de investidura, empleó un tono más agresivo, yo diría, que el de Casado o el de Abascal. En todo momento se refirió a Sánchez y a sus socios como la banda de Sánchez. Parece que después de ese día cualquier posibilidad de abstención o acuerdo es prácticamente imposible, aunque aún queda mucho, hasta el 23 de septiembre. Quizá lo de Navarra haya sido decisivo, Pablo, ¿o no? Bueno, es que antes de que se formara el gobierno en Navarra ya estaban diciendo que no. Es decir, yo creo que su único argumento es que, como Pedro Sánchez dijo no es no, ellos ahora se sienten legitimados para decir que no. Pero vamos a ver, Pedro Sánchez dijo que no, el Partido Socialista en una votación interna decidió abstenerse y al final Pedro Sánchez renunció a su acta de diputado, ¿no? Y hay que decir una cosa, y es que no es lo mismo abstenerse ante la investidura de Pedro Sánchez que ante la investidura de Rajoy. En 2016 Rajoy ya tenía un juicio abierto por corrupción, el caso Gürtel, que a la postre le costaría la presidencia, porque se condenó al Partido Popular. Pedro Sánchez no tiene ahora mismo abierto ningún juicio de corrupción por la etapa en la que él ha sido dirigente del PSOE. Entonces, no hay ese argumento, digamos, de la corrupción para negarse a permitir la investidura del presidente. Entonces, yo creo que es una falta de argumentos y que además denotan poca responsabilidad de Estado, Es decir, son dos partidos que hablan mucho de España, de la bandera, de su responsabilidad de Estado, pero realmente están dejando la gobernabilidad en manos de Podemos y de los nacionalistas. Por tanto, no están demostrando esa responsabilidad. Ya hemos dicho que no hay tradición de gobiernos de coalición en España, sí lo hay en otros países europeos. En Alemania, socialdemócratas y conservadores o democristianos estuvieron en coalición con Schröder, por ejemplo.
Merkel. En España, en cambio, lo hemos visto en algunos momentos determinados. En el País Vasco con Patxi López. Recordemos que Patxi López, del Partido Socialista del País Vasco, recibió el apoyo del Partido Popular. Sí. Hay muy pocos casos que esto haya sucedido. Especialmente sangrante parece en las comunidades donde el nacionalismo es hegemónico, ya sea Cataluña o el propio País Vasco. El caso de Navarra. Navarra Suma fue el partido más votado, la coalición de UPN, que es la marca del PP, en la comunidad foral, con Ciudadanos. La lista más votada, la segunda fue la del Partido Socialista, 19 Navarra Suma, 11 Partido Socialista. Podrían, sobre la mesa, sobre el papel, podrían haber llegado a un acuerdo también de una manera sencilla, y eso no se ha producido. Bueno, para entender la situación de Navarra yo creo que hay que hacer algo de historia reciente, es decir, cuando se habla de que ha habido un pacto PSOE-Bildu, hay que recordar lo que pasó en junio de 2019, constitución de los ayuntamientos. El PSOE, con su abstención, permitió que UPN siguiera gobernando, o sea, gobernara en Pamplona, y el PSOE dijo que en ningún caso iba a votar las candidaturas de EH Bildu en ninguno de los 270 municipios navarros. Y vamos a una historia un poco más lejana sobre el gobierno de Navarra. 2006-2007, Miguel Sanz era el presidente de la comunidad foral y hablaba de aquello de que Navarra no se vende, diciendo que el Partido Socialista iba a vender Navarra al nacionalismo. Bueno, pues en 2007 hay elecciones y el Partido Socialista se abstiene para que siguiera gobernando Miguel Sanz y UPN en Navarra. Te digo más, en el año 2011 el Partido Socialista vota a favor de Yolanda Barcina como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, que tampoco tenía mayoría absoluta, Barcina. Y incluso desde el Partido Socialista se para un conato de moción de censura contra UPN en el año 2014, creo recordar, por un presunto caso de corrupción. O sea, el Partido Socialista en Navarra ha demostrado siempre una generosidad. Que ahora, sin embargo, no se está viendo. Porque yo creo que en algún momento tendría que haber... Estamos viendo que han asumido la señora María Chivite, que el viernes pasado era investida presidenta de la Comunidad Foral, lleva en su propio gobierno regional a la señora Iciar Gómez, que viene de Herri Batasuna, que ahora mismo está en Eroay, pero viene de Herri Batasuna, que hace escasas semanas, durante los Sanfermines, protagonizaba una trifulca con un policía municipal porque quería desplegar la icurriña en el balcón del consistorio del Ayuntamiento de Pamplona. El policía se lo impidió y hubo un forcejeo, incluso una agresión por parte de ella. Pero ya que viajamos al pasado, Pablo, hace muy poco tiempo también hemos conocido las actas de la negociación entre el Partido Socialista de Zapatero, cuando estaba en la Moncloa, con la banda terrorista ETA. En el año 2005, viajaba a Suiza Jesús Eguiguren, del Partido Socialista del País Vasco, a verse las caras con Josu Ternera, que llevaba 3 años en busca y captura. El Supremo había solicitado que se presentara en España y eso no ocurrió. En esas actas, algunas de las cosas que han ido saliendo, que se han publicado, precisamente estaba el capítulo referido a la anexión de Navarra. Es un anhelo que no lo vamos a descubrir ahora, del nacionalismo vasco, anexionar Navarra al País Vasco, y eso estaba en esas conversaciones entre el PSOE Zapatero y los señores de ETA. No es la primera vez que se negociaba con ETA, esto es totalmente cierto. Desgraciadamente todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa han negociado con los terroristas, pero el caso de Zapatero yo diría que es el que más lejos ha llegado. Bueno, vamos a ver, todos los gobiernos han negociado con ETA, el del Partido Popular también. El único gobierno que ha pedido autorización expresa al Parlamento fue el gobierno de Zapatero, cosa que no hizo el gobierno de Aznar, por ejemplo. Y en relación con Navarra, bueno, puede que ese tema estuviera en las conversaciones, pero en ningún momento el gobierno aceptó, digamos, la anexión de Navarra al País Vasco. Y entonces, lo que yo planteaba simplemente es que debería haber un equilibrio, es decir, si siempre el Partido Socialista permite gobernar a UPN y ahora el Partido Socialista permite a UPN que siga gobernando en Pamplona sin tener mayoría absoluta,
pues quizá debería haber un equilibrio y que UPN permita al Partido Socialista gobernar la comunidad foral, ¿no? Es decir, lógicamente hay un acuerdo y los dos deberían buscar un resultado yo gano, tú ganas, ¿no? No que siempre el Partido Socialista ceda y permita con su generosidad que se mantenga el gobierno de UPN, porque entonces los navarros en algún momento dirán, bueno, pues si el PSOE siempre va a dejar gobernar a UPN, pues votamos directamente a UPN, que no se presente el PSOE a las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que, ya digo, debe haber un resultado equilibrado y el Partido Socialista no ha llegado a ningún acuerdo con Bildu, es decir, expresamente... Hombre, tiene la abstención de 5 diputados de Bildu, 3 votaron que no y 5 optaron por la abstención. No parece esto fruto de la casualidad, ¿no? Es decir, Bildu es un hecho, ha facilitado la presidencia del Partido Socialista. El propio Otegi, ya en ámbito nacional, dijo que lo que le convenía a Bildu era un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Quiero a Sánchez e Iglesias en Madrid. Esto lo dijo el señor Otegi, no en Televisión Española, sino en una entrevista concedida en un medio vasco, ahora mismo no recuerdo a qué periódico, pero es evidente que tiene mayor sintonía con la izquierda y la extrema izquierda, el caso de Bildu, que con partidos, por ejemplo, como Ciudadanos, PP y para qué hablar de Vox. Bueno, vamos a ver, el tema de Bildu, a mí me parece que Bildu, lo que debemos pedirle a los demócratas es que haga gestos, es decir, que condene la violencia, que se desmarque claramente de los homenajes a los presos de ETA que salen de la cárcel. Es decir, yo creo que hay que pedirle... Eso es un brindis al sol, porque desde que Sánchez es presidente del gobierno llevamos 177 homenajes a terroristas de ETA. Es que por mucho que desde Madrid o desde cualquier otro punto de España digamos, señores de Bildu, ustedes tienen que condenar la violencia, pero ¿qué van a condenar si son los representantes políticos de los asesinos? Ellos son coherentes. Estos actos que hemos visto, desgraciadamente, estas últimas semanas, aunque ya son muchos los que el Gobierno de España, el Ministerio de Interior, la delegación del Gobierno en cualquier punto de Navarra o del País Vasco permite esos homenajes, esos enaltecimientos del terrorismo, que es una humillación, lógicamente, a las víctimas del terrorismo. El Partido Socialista las tiene también, ha sido víctima de ETA en muchas ocasiones. Entonces, llevamos tiempo, al menos yo, preguntándonos si se puede catalogar al Partido Socialista de partido constitucionalista, también por lo que está pasando en Cataluña. El PSC, y aquí habría que mirar no tanto a Zapatero y a Sánchez, que también, pero sobre todo a Felipe González, que dejó el Partido Socialista Obrero Español en manos del PSC, es decir, fue una federación prácticamente autónoma, es un partido autónomo que no se rige por lo que le puedan decir desde Ferran. Es una deriva que todos los partidos que han pasado por la Moncloa la han ido asumiendo, la de ceder competencias a las comunidades nacionalistas, las comunidades donde la presencia nacionalista es mayor, véase Cataluña con Aznar en el pacto del Majestic, véase el propio Partido Socialista también en el País Vasco, la inmersión lingüística que tenemos en Galicia con el PP en este caso, o en la propia Comunidad Valenciana, donde el PSOE está con Compromís. Siempre digo que son los satélites de que es republicana. El separatismo catalán, pues desgraciadamente va creciendo y sus tentáculos se van alargando en la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Yo aquí veo un problema sistémico interpretado por todos los partidos, no solamente el PSOE, especialmente el PSOE, pero también el Partido Popular. Y esa visión de Estado a la que tú aludías antes, Pablo, claro que no, porque una cosa son las palabras. Siempre digo que hay que atender, los periodistas, y creo que en general todos, tenemos que atender más a los hechos que a las palabras. Los discursos son muy bonitos, pero los hechos hablan por sí solos en los últimos años que hemos visto, en las últimas décadas, que los partidos en Madrid han vendido una cosa, en Sevilla, en Murcia, pero cuando han estado en Bilbao, cuando han estado en San Sebastián, cuando han ido a Barcelona, el discurso pues cambiaba sustancialmente. Bueno, me preguntabas por el PSC. Sí. El PSC es un partido que ha votado internamente sobre el derecho a decidir y ha dicho que no. Es decir, el PSC es un partido que no está a favor del derecho a decidir. Es un partido que es no solo constitucionalista, sino es un partido que está a favor de la unidad de España, del proyecto común de España. Por tanto, yo creo que ahí, con mucho matices, ahí puede quedar la duda totalmente despejada. Otros partidos, pues no lo sé, otros partidos de corte regionalista, nacionalista, pues puede que tengan otros proyectos, pero el Partido Socialista de Cataluña
no es un partido que esté dentro del PSOE, es un partido asociado al PSOE, pero un partido comprometido con el proyecto común que representa España. Es usted muy optimista, don Pablo. Vamos a volver a Navarra y vamos a recordar quién es Itziar Gómez, esa señora que militó en Herri Batasuna, que hace unas semanas agredía a un policía local de Pamplona cuando trataba de desplegar la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a verlo. ¿Se puede soñar con los ojos abiertos? Creo que sí. Se puede y se debe. Eso ha debido pensar ahora que se ha convertido en una de las consejeras de la socialista María Chivite, la nueva presidenta del gobierno de Navarra. ¿Y quién es esta mujer? Se llama Itziar Gómez. La recordarán por esto. Concejales de EH Bildu y Geroa Bai intentaron desplegar una ikurriña en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona en el momento del chupinazo este mismo año, pero la policía municipal lo impidió. La protagonista de este vídeo, morena, de pelo rizado, es Itziar Gómez, la persona que será la nueva titular del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Chivite. Nacida en Pamplona, de 54 años, es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco y técnica en Educación Infantil. La nueva consejera de Chivite fue parlamentaria foral de Herri Batasuna entre los años 1991 y 1995, los años duros del terrorismo. Posteriormente pasó a Aralar, formación que se terminó integrando en Bildu y del que Gómez fue expulsada en 2011 por cobrar dietas irregulares mientras estaba de baja médica. Tras ser exparlamentaria de Batasuna, tras ser representante de la izquierda abertzale, se pasó al partido de Uxue Barkos, a Geroa Bai. Desde 2007 es concejala del Ayuntamiento de Pamplona y durante la legislatura 2015-2019 ha sido la portavoz de este partido en el mismo ayuntamiento. No nos olvidemos que la presidenta del gobierno de Navarra va a integrar en su nuevo gobierno a una exparlamentaria de Herri Batasuna, formación ilegalizada por el Tribunal Supremo por formar parte del entramado de la banda terrorista ETA. Esta es Itziar Gómez. Pablo, entiendo que desde el punto de vista del Partido Socialista es muy complicado defender cuando va a formar parte del gobierno. Aquí ya no estamos hablando de que Bildu, su abstención, gracias a ella nosotros hemos formado gobierno, pero no van a estar en el gobierno nuestro. Aquí estamos hablando de que esta señora venía de Herri Batasuna, que ahora está en Geroa Bai y que va a tener una consejería del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. ¿Esto cómo lo puede explicar alguien del Partido Socialista? Y luego presumiendo de que el PSOE es un partido que está a favor de la unidad de España, o ese término que tampoco me gusta a mí de constitucionalista. Bueno, vamos a ver, a mí no me ha gustado el incidente que protagonizó esta política con la policía municipal, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son de todos y hay que respetarlas. Por otro lado, sí me parece positivo que alguien que viene de la izquierda abertzale se aleje de ese mundo y entre en un partido como Geroa Bai, que digamos un partido más próximo al PNV y que no tiene vínculos con la izquierda abertzale. Y por otro lado... Esta señora, perdón que interrumpa, Pablo, sí. Fue fundadora de Aralar y la echaron de este partido por una cuestión de unas facturas que no supo justificar y la marcharon. Yo no sé si su trayectoria ideológica, como acabas de decir, que se ha alejado del mundo batasuno, el mundo proetarra, porque ahora milita en las filas de Geroa Bai, no sé hasta qué punto es oportunismo político por estar en otro partido que tiene buen resultado, que tiene cierto apego y buena acogida en Navarra, más que una sincera conversión ideológica. Bueno, no lo sé, vamos a ver cuál es su trayectoria en el gobierno. Y en cualquier caso ya digo que yo critico ese incidente que ella tuvo y lo que sí quiero dejar claro, porque aquí estamos oyendo distintas versiones, ¿no? Es decir, Bildu puede decir una cosa, pero entre Bildu y María Chivite yo me creo más a María Chivite. María Chivite ha dicho de forma clara, taxativa, Bildu no es socio ni es firmante del acuerdo de gobierno. Si alguien conoce un acuerdo de gobierno por escrito, pues que lo exponga
y lo analizaremos, pero de momento yo no conozco ningún acuerdo de gobierno y lo que sí conozco es las declaraciones de la presidenta de Navarra y conozco un acuerdo claro y firme del Partido Socialista, que es no apoyar ninguna candidatura de EH Bildu en ninguno de los municipios de la Comunidad Foral de Navarra. Más allá de que no exista ese documento firmado, desde el punto de vista del socialista, ¿no es un insulto o no es al menos algo que te obligue a preguntarte, bueno, es que los señores de Bildu, que son los representantes de la banda terrorista ETA, prefieren que estemos nosotros gobernando? El PSOE, que también fue un partido que sufrió actos terroristas por parte de ETA, esa pregunta debe llevar a una reflexión: ¿qué estamos haciendo mal para que Bildu confíe en nosotros? Bueno, yo ya digo que yo habría preferido la abstención de Navarra Suma para que se llegara al gobierno socialista en Navarra. Y creo que además habría sido una solución equilibrada, porque el Partido Socialista ha dejado gobernar al centro derecha navarro muchas veces y ahora le ha dejado seguir gobernando o empezar a gobernar esta legislatura en Pamplona. Y lo que sí quiero dejar claro es que deberíamos intentar los demócratas no utilizar el terrorismo o las conexiones de algunos partidos con el terrorismo en la confrontación política de una manera continua, porque, por ejemplo, podríamos hablar de las declaraciones de Javier Maroto, exalcalde del PP en Vitoria, que votó con Bildu, y ahora portavoz del PP en el Senado, que hablaba literalmente de que defendía los acuerdos con Bildu cuando estaba al frente del ayuntamiento. Entonces, quiero decir, yo no sé si eso ayuda a avanzar en la convivencia y en el futuro. Votar con Bildu, desde luego que no. Y en este programa... No, me refiero, no votar con Bildu, me refiero a recordar esas declaraciones y entrar en una polémica sobre este tema. Yo creo que hay que intentar mirar hacia adelante y lo que sí hay que dar es pasos concretos. Yo creo, Pablo, que no se puede mirar hacia adelante si no sabe uno de dónde viene y las cosas que han pasado en el país. Lo de Maroto en este programa, bueno, yo no sé cuántas veces lo he podido recordar, ese pacto vergonzoso, las veces que el señor Maroto, que estuvo de alcalde en Vitoria, hace poco votaba con Bildu, un diputado del PP también votó a favor de la presencia de Bildu en un órgano. En una comisión de derechos humanos. También lo denunciamos en este programa. Por lo tanto, yo sí lo veo necesario. Es que, ¿cómo vamos a construir un futuro en España, un país serio, cuando olvidamos que esta gente hace 10 años estaba matando y si ha dejado de matar es porque hay un pacto, porque hubo unas negociaciones que lideró el señor Zapatero y que luego asumió con entusiasmo Rajoy Brey, a pesar que durante la primera legislatura de Zapatero Rajoy salía a la calle prácticamente cada sábado con la VT y con millones de españoles que protestaban, que estaban indignados por esas negociaciones del gobierno de España con la banda terrorista ETA. Zapatero llegó a un acuerdo con ETA. El pacto era: dejáis de matar y estáis a cambio en las instituciones. Recordemos que el Supremo dijo en la primavera del año 2011 que Bildu era ETA. Y luego, posteriormente, el Constitucional, con mayoría de 6-5, mayoría progresista, el presidente por entonces era el señor Pascual Sala, con su voto de calidad, tumbó esa resolución del Supremo. Finalmente se pudo presentar Bildu a esas elecciones municipales de la primavera del año 2011. Por lo tanto, el pacto era evidente: dejáis de matar a cambio de estar en las instituciones. ¿No debería estar Bildu fuera de las instituciones? Porque ya hemos visto que se apuntan a los homenajes a la banda terrorista ETA, no están apretando el gatillo, pero obviamente no se arrepienten de nada de la historia de ETA. Cuando sale un terrorista de prisión son recibidos como héroes. Eso es un insulto a todos los españoles. Bueno, el gobierno ya ha informado de que va a pedir a la Fiscalía que investigue qué se puede hacer para considerar tipo delictivo o para perseguir esos homenajes. La participación de un partido en las elecciones, eso lo tienen que decidir los tribunales, no le corresponde al poder político determinarlo, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay que exigir a Bildu, de una forma clara, pasos adelante para desmarcarse de ETA y para tener gestos con las víctimas del terrorismo. Es decir, hay que exigirle que condene la violencia y hay que exigirle que se desmarque totalmente de esos homenajes que estamos viendo a los presos de ETA que salen de la cárcel.
Entonces, mientras eso no se produzca, pues lógicamente hay que mantener a Bildu al margen. Y el Partido Socialista no se ha reunido en ningún momento con Bildu, ni en el Congreso de los Diputados, ni en Navarra. Y entonces, que ellos se abstengan, bueno, es una decisión que ellos toman, pero fuera de un acuerdo con el Partido Socialista, porque ya digo, yo ese acuerdo al menos no lo conozco y nadie me lo ha mostrado hasta ahora. Pablo Reyero, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros, a pesar de que no compartamos prácticamente casi ninguna opinión, pero le agradezco muchísimo que haya venido a hablar de ese pacto. Yo sí lo creo que lo hay, porque es evidente, aunque no esté por escrito, entre el Partido Socialista y Bildu, porque no es casualidad que de los 8 diputados que Bildu tiene en Navarra, 5 hayan optado por la abstención y 3 votando que no, es decir, justo para facilitar el gobierno de María Chivite. Pablo, muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Nos vamos a la publicidad. Javier Villamor va a estar con nosotros. Vamos a repasar muchos temas, muchos asuntos. Por ejemplo, ¿quiénes son verdaderamente los asesinos, los terroristas que perpetraban el pasado fin de semana 2 atentados en Estados Unidos, en Ohio y en Texas? A la vuelta lo analizamos.